responden si se escucha bien, si está bien el nivel de micrófono. Sí, se escucha, profe. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, ¿Le puedo hacer una no, consulta antes de arrancar? sí, Con respecto a los recuperatorios, para saber cuándo iban a estar las notas, porque tenemos que entregar el TP mañana como fecha límite y todavía no sé si perdí la materia o no. y ¿no te parece que igual tendrías que intentar entregarlo al TP? Así por lo menos ves Y si si me fue mal en el recuperatorio, preferiría estudiar para otros parciales que tengo ahora también, está bien. en vez que hacer un Eh, trabajo que, en caso de que me vaya mal, ya perdí la materia. ¿Qué TP Tengo que que hacer tenés? tengo que hacer el TP de acá de CAD, el trabajo práctico 7, que es el El que me último. faltaría entregar, pero no lo empecé porque todavía no están las notas del recu. Sí, van a estar para mañana, porque inclusive en este momento hay un compañero de ustedes que también está rindiendo, que tuvo problemas con el corte de DEA la semana pasada. Y ya estamos redondeando las correcciones, así que mañana sí o sí va a estar... Claro, pero mañana es la fecha límite de entrega del TP, 7. Y por bueno, lo que comentaron en el foro era sí o sí mañana. eh, bueno, eh, eh, no sé, es decisión tuya. Antes no podemos, ya saben, lo dije, que el problema es que la cantidad de alumnos que cursan, somos 3 personas en este caso corrigiendo nada más, el JTP, el ayudante, el Giovanni, el ayudante y yo. Y no nos dan los tiempos porque ya fue explicado varias veces a lo largo de la cursada, ¿no? Estamos haciendo todo lo posible, pero no hasta mañana, no, ahora en este momento no te puedo decir, no puedo decir nada, porque ya te digo, se están corrigiendo. Bueno, y la fecha de entrega va a seguir siendo límite mañana. Sí, 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 Y sí, si no lo llego a entregar, que perdí la cursada también. sí, 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 inclusive, no, bueno, vos me estás planteando tu caso personal, pero hay alumnos que a esta altura están debiendo el práctico 3, rearmar el 3 o el 4. No me acuerdo cuál es que me pasaron, me lo comentaron ayer la gente de la práctica, que lo mandaron a rehacer y todavía no los están entregando. Y se cierra sí o sí, pero se cierra la cursada en definitiva, porque a nosotros se nos cierra el SIU y en el SIU tenemos que poner todo antes del cierre. Estamos en el mismo problema que ustedes con el Moodle. Cuando se le cierra, bueno, a mí me pasa con el SIU. Así que, eh, entre, si pudiéramos llegar esta noche, lo haremos, pero ya te digo, todavía hay que corregir al compañero que en este momento está rindiendo. Bueno, antes que eh, acá me están escribiendo también Peloso. No entiendo. Por ejemplo, el 6 y el 7 se hacen con partes del 6. Sí, no sé cuál es el problema. Ayer estaban terminando de corregir creo que Oltov y demás habían preguntado y ya por el mail y ya están corregidos los exámenes, los TPs. Eh, Después, al final de la clase, hablamos, porque si no se me está yendo y el No, igual tiempo yo y es... entré para consultar esto nomás porque ahora a las 4 tengo un examen. Entré para preguntar cómo era la cosa y me iba. Así que Ah, si sé bueno, que es así, me quedaré despierto ya a la noche y veré qué puedo hacer.
Y yo te diría que trates de hacerlo, porque no sabes si por ahí... Después, al fin de la clase, voy a comentar los errores gruesos que tuvieron también en el recuperatorio. A pesar del parcial, le tomamos prácticamente lo mismo. Les di una explicación un día especial explicando dónde estaban todos los errores nuevos y vuelven a cometer los mismos errores. Eso es ya problema, no digo que todos, pero hay algunos que volvieron a cometer los mismos errores. Con respecto a la parte de bloques y atributos, fue un desastre. Pero también aclaro que para la clase de bloques y atributos vino, no sé si se llegó al 10% de asistencia. No vinieron a las teorías, no leyeron los apuntes, problemas. Donde va a haber problema también, y lo van a tener, es con personalización. El día de la clase de personalización, sí, ustedes me van a decir que era feriado, y para mí también era feriado, pero yo les di esa clase. Vinieron 8 en la primera hora y 5 alumnos en la segunda hora. Mi pregunta es cómo van a poder resolver el trabajo final de personalización. Tendrán que usarlo antes. Entonces, en el parcial, voy a comentar al final de la clase los errores así groseros que tuvieron para que por lo menos aprendan. Y no lo hago ahora porque si no se me va el objetivo de la clase, porque acá hay alumnos en este momento conectados que están por la clase. Porque para armar el TP final, si no, no van a aprobar la materia. Van a tener que recursar la materia y no es el objetivo. Por eso quiero darle ejemplos, explicarles, para que tengan una idea, para después cada uno armar su TP final. Veo que acá Bogolaski también me dice que tienen un parcial a las 16. No sé qué querías preguntar al Bogolaski, fuera de lo que ya comenté. No es más fácil con el micrófono. Está bien, era para avisar. Escuchen todos, esto no es una clase obligatoria, es una clase optativa que yo le estoy agregando para mostrarles y redondearles la idea de cómo va a ser el proyecto final que ustedes tienen que armar para después rendirlo durante alguna mesa de final. El que tenga que otras actividades o no le interese o lo que sea, están en plena libertad, ojo, no es obligatoria. Creo en el texto del mail puse que no era obligatorio. Así que gracias por avisarme, Bogolaski, no hay inconveniente. Los que se tengan que retirar, después charlen con los compañeros de lo que hoy voy a comentar. Y una aclaración, ya que hay varios que están conectados. Traten de bajar, al terminar la cursada, de bajar toda la información que está en el campus, porque cuando empieza el segundo, la materia del campus. Así que toda la documentación referida a los apuntes, ahora a las cosas que durante la semana voy a agregar de cómo es la conexión para el examen final virtual, todo eso, los requisitos de presentación y demás, todo eso va a estar en el campus. Así que antes cuando terminen la cursada, chequeen todo y bájense toda esa información. Porque tampoco después queremos que dentro de un mes
pidió los requisitos de la personalización, todo lo que sea, que está disponible, todo lo que sea información para ustedes, bájenlo. Así todos ya están avisados y lo pueden guardar. ¿Eh? Acá Leonardi me dice, ¿puede hacer un grupo para los que podamos seguir viendo eso? Solo quienes, no entiendo. No, no, un grupo en la materia, en el campus, me estás planteando. No, porque ya está todo, bájenlo, no tiene sentido tener la documentación. Además, nosotros queremos reestructurar el campus para el año que viene, la materia, perdón, no el campus. Y es más, ya quedan en libertad ustedes para preparar la personalización. Es más, sí se tiene que comunicar con el tema que elijan, para ver si reúnen las condiciones, si no es un tema que está duplicado, si no es un tema demasiado extenso, bueno, nosotros se lo achicaremos, le diremos, mira, hasta acá. Así que no es necesario, Leonardi. Bajen, guarden todo en una carpeta y listo. Además, después se los vamos a poner unos archivos donde aclaran qué son los contenidos mínimos y todo, que tiene que tener la personalización, cómo tiene que ser. Inclusive por eso quiero mostrarles hoy, en esta clase, nosotros como cátedra no hacemos evaluaciones previas de la personalización antes del examen. ¿Eh? O sea que no nos manden porque no lo evaluamos. Una partecita de la personalización, a ver qué le parece, esto no. Eso no hacemos evaluaciones previas porque si no terminamos nosotros haciendo las personalizaciones. Ya ustedes aprendieron cómo hacer macros, cómo armar las barras, cómo armar flyout, cómo armar cómo es el B-String, trabajarán con el MNS o con el QI, eso va a ser decisión de ustedes. Pero la forma de trabajar es ir resolviendo la idea de lo que ustedes tienen. Entonces, imagina, si nos están mandando previo al examen, previo al final, las personalizaciones para que las evaluemos, es imposible. Es un ida y vuelta imposible y bueno, no hay gente. Fundamentalmente la cátedra no está en condiciones. No es porque no hayamos reclamado que necesitamos más docentes. Lo que pasa es que las prioridades siempre van por otros lados. Así que no es necesario armar un grupo con la cursada. Así que bueno, si les parece, empiezo y después al final charlamos sobre los errores más comunes que tuvieron o los errores que tienen que corregir. Bueno, voy a compartir la pantalla. La idea de la clase de hoy es mostrarles personalizaciones que ya se hicieron, los alumnos hicieron, para cómo es estructura, cómo se debe presentar, cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener esa personalización para que vean que aceptamos distintos temas de la personalización. Es individual la personalización, ya se lo hemos
se lo dijimos al principio y se lo dimos con unos PDF al principio. Es individual, el tema es a elección, o sea que ustedes pueden elegir temas técnicos, temas de alguna materia que ya cursaron, algún tema de otra especialidad. El tema es de libre elección. Lo importante de todo esto es conocer el tema de lo que se quiere hacer con la personalización. No elijan un tema o inventen un tema, porque eso les lleva muchísimo tiempo y se van a complicar. ¿Por qué se va a conocer el tema sobre el que quieren trabajar? Entonces, nuestra sugerencia es, esperen que no me la... Ahí está. ¿Están viendo bien? Sí. Estoy mirando el monitor y está. Es importantísimo lo que les decía, conocer el tema. Si por algún motivo ustedes quieren trabajar en algún tema que conocen a medias, lo interesante es que haya una persona que conozca el tema que lo puedan consultar. Por ejemplo, no sé, si alguno de ustedes quiere hacer una personalización sobre algo de arquitectura, porque alguien en la familia es arquitecto o de ingeniero y necesita o trabaja con planos y quiere hacerle una personalización para que dibuje mejor, sea eficiente, todo eso que hemos hablado 20 veces, bueno, ustedes por ahí no conocen obviamente esa especialidad o lo conocen a fondo esa especialidad. Lo interesante es que una persona los guíe en función de la necesidad que tiene para resolver el tema. Entonces ustedes les van consultando, le van resolviendo y le van mostrando. Y esa persona es, digamos, el tutor del tema. Se ha dado muchas veces el caso que algún alumno o alumna tiene el padre o la madre arquitecta o algo y quiere hacerle una personalización. Por ejemplo, arquitectura. Hay gente de otras especialidades que también usa AutoCAD. Entonces, le pregunta y le van diciendo cuáles son las necesidades y la resuelven y han hecho excelente personalización. Inclusive, como van a ver un par acá que tiene que ver con explotaciones agrícolas. O sea que como ingenieros de nuestra facultad de ingeniería no tenemos nada que ver con la parte agrícola. Pero bueno, le resolvieron a la familia un tema. Otros puede ser que estén trabajando y que se les ocurra hacer una personalización para resolver parte del trabajo que están haciendo. Otras personas han utilizado AutoCAD como parte de su tesis. Han hecho que también, bueno, cuando di la clase de personalización, vieron una personalización sobre energía eólica de una persona que había empezado su tesis y trabajaba dentro del grupo que dirijo y le dijimos que hiciera esa personalización. Así que los temas pueden ser de cualquier cosa. Lo importante es cumplir con los objetivos que nosotros le planteamos. Y una aclaración. Si
no se les ocurre algún tema determinado, bueno, pueden buscar algún tema vinculado a alguna materia que ya cursaron. ¿Por qué ya cursaron? Porque ya la conocen. Por ejemplo, si uno de eléctrica o electromecánica me dice, no, voy a hacer una personalización para la fábrica, para instalaciones eléctricas de la materia que voy a empezar a cursar el año que viene o el cuatrimestre que viene. Y no lo va a ser un desastre, va a ser muy complicado porque van a tener que aprender simbología, normas, etcétera, para hacer la personalización. Es preferible que hagan algo relacionado con, no sé, algún ensayo de máquinas eléctricas como también hoy les voy a mostrar. Porque eso ganan tiempo. Conocen el tema, ganan tiempo. Si saben a qué objetivo quieren llegar. Así que esas serían, digamos, las recomendaciones generales. Después, dependiendo de la personalización, se van a encontrar en algunos casos con simbología definida por norma. En otros casos no van a haber simbología. Ustedes van a tener que inventar los bloques, idearlos, los bloques con sus atributos, pero sobre todo la imagen del bloque, que sea lo más representativa posible de lo que quieren ustedes representar con ese bloquecito, con ese elemento gráfico. Entonces, bueno, ahí quedará a criterio de ustedes. Acá van a ver también algunos temas que inventaron los bloques, los alumnos. Símbolos como bloques, ¿no? Así que, bueno, va a haber todo un entorno gráfico que con AutoCAD van a tener que tener menús desplegables, barras de herramientas temáticas, van a tener que armar los help string, van a tener que armar todas las librerías de símbolos que sean necesarias y van a tener que, armar todo lo que es el sistema de impresión y ploteo, porque todos van a tener que crear los layouts, configurarlos, dejarlos configurados y demás, porque se supone que esa personalización ustedes la van a usar para hacer cosas repetitivas. Entonces, tienen que venir también los layouts armados. Eso también lo evaluamos. Después, ustedes van a tener que relacionar AutoCAD como mínimo con Excel. Porque tiene que tener vinculado una parte de cálculo. Entonces, van a tener que armar macros con Excel. Obviamente, nosotros no enseñamos nada de Excel. O sea que consideramos que el Excel tiene que tener conocimientos de Excel por las materias anteriores, ¿no? Además por exigencia del mercado laboral también. Entonces, que maneja Excel en forma media rudimentaria va a tener que esforzarse un poquito y aprender algo más de macros. Está la grabadora de macros, así que eso les ayuda un poco, pero manejar la parte de cálculo con Excel. En el caso de los alumnos de industrial, bueno, tienen un alto nivel, por lo menos hasta las promociones anteriores, no sé si siguen teniendo la misma cantidad de materias, un alto manejo de Excel. El que conozca Visual Basic puede programar con Visual Basic, el que conozca otro programa y quiera vincular AutoCAD y la parte de cálculos, hacerlo con otro, como puede ser MATLAB, MATCAD o cualquiera de esos, no hay ningún problema. Están en plena libertad, inclusive si manejan algún lenguaje más avanzado de programación, lo pueden usar. AutoCAD admite todo eso.
y se relaciona con todos esos programas y muchos programas más. Así que en eso también tienen plena libertad. Pero la base, por lo menos tienen que venir un proceso de cálculo con Excel. O sea que con AutoCAD ustedes van a ingresar datos a través de los atributos, los que necesiten, los van a extraer en forma automática, va a arrancar Excel, va a leer ese archivo y a través de los macros de Excel ejecutará las tareas. Eso tengan presente que esa vinculación tiene que ser lo más automatizada posible. Para Excel o para cualquier programa que arranque para hacer los cálculos. Después, un detalle, ustedes van a tener que presentar obviamente en formato PDF, como si fuera un informe técnico. Van a tener que mostrar la parte gráfica, o sea, los planos, los esquemas, lo que sea, a través de los layouts, impresos en ese PDF, y la parte de cálculos, curvas, no sé, un resumen bien hecho de la parte de cálculos de Excel. Como si ustedes tuvieran que presentar un práctico o un informe técnico, saquémoslo de las prácticas, como si ustedes tuvieran que presentar un informe técnico, donde están todos los resultados agrupados en un PDF final que es de resultados, de cálculo, de planos, mapas o lo que sea. Eso también se evalúa. Como ustedes después presentarían esa parte de informe, el informe completo. Así que arranque a grandes rasgos, sería eso lo que necesitamos. Yo voy a empezar a mostrar y después vamos haciendo unas ruedas de preguntas, así ustedes pueden interactuar y sacarse algunas dudas. Van a ver varias cosas acá. Varias personalizaciones donde yo he hecho capturas para que ustedes más o menos se vayan viendo, imaginando. Viendo y después de ahí imaginándose algún tema que les pueda ser útil. Bueno, por ejemplo, esto podría ser o fue de un proyecto final que estuvo vinculado también a una tesis. Por ejemplo, acá no hay, se quiere hacer todo un cálculo de la parte de cogeneración, de cómo generar a través de una turbina a gas, generar energía eléctrica. Bueno, una de las variables, acá no hay simbología por norma, acá hay bloques, esquemas simbólicos que representan distintas etapas de lo que es el proceso. Bueno, uno dentro de ese proceso está obviamente el combustible, el gas. Entonces, dependiendo de la mezcla, bueno, no voy a entrar en detalle porque entraríamos en cosas demasiado técnicas. Pero, por ejemplo, esas variables yo las puedo manejar a través de este sector donde dice combustión. Yo ahí puedo, eso podría ser, o es un bloque donde oculto hay una serie de información, de atributos ocultos, que me van a formar parte del cálculo. Son los datos que van a calcularse después con Excel. Entonces yo sé que si quiero cambiar la mezcla o quiero hacer algún tipo de trabajo o modificación del combustible, vengo a este sector, hago doble clic y cambio los datos. Hago la extracción de atributos de forma automática, aprieto un botón en la barra y automáticamente saca los ya está todo programado, el archivo de estructura, todo lo que sea necesario,
Y eso lo toma Excel, arranca Excel y lo manda a hacer la parte de procesos de cambio. Bueno, si quisiera trabajar sobre lo que es la parte de cambiar el generador o ver otros datos técnicos, lo podría hacer. Bueno, esto sería algo esquemático también, por ejemplo, como para trabajar con la parte de energía. Cada sector representa un lugar donde yo tengo centralizado en ese símbolo los atributos que necesito para el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cliqueo sobre ese esquema o sobre ese símbolo y a continuación se abre para que cambien los datos. Después le daré OK, haré la extracción y lo que sea necesario. Esta sería una de las formas de trabajar a través de sectores bien demarcados y yo en función de lo que quiero modificar me voy a ese sector. No tengo que entrar, por ejemplo, se podría haber hecho con Excel, me dirían usted, ¿para qué quiero tocar? Bueno, la simplicidad de tener esquemas o dibujos donde yo muy fácilmente ingreso y cambio los datos. Cuanto más complejo es el proceso de cálculo, más lugares de ingreso de datos tendría que tener en una planilla de cálculo, y eso puede llegar a complicar. En cambio, así es muy intuitivo y cualquier persona que conozca el tema puede venir directo al sector y cambiar los datos. Esa personalización puede ser usada por otras personas tranquilamente. Bueno, acá sería algo parecido, ¿no? Bueno, acá sería una personalización que trabaja, esto está más orientado a los industriales, fue un alumno de industrial que lo hizo. Bueno, acá analiza un proyecto de inversión en una planta. Bueno, tiene el plano base de la planta y acá tiene los distintos equipos y a través de esa simbología ingresa los datos. Estos datos después los extrae a Excel y, por ejemplo, tiene la opción de hacer los cálculos de inversión fija, los costos de producción, los flujos de caja. Todos estos datos que están mostrándose acá, inclusive tiene el análisis de rentabilidad y además trabajó con el punto de equilibrio, donde muestra las curvas, las líneas, las rectas, y ahí puede tomar y analizar, hacer algún tipo de análisis, volver al sector del dibujo, o sea, el sector de AutoCAD, cambiar los datos, volver a hacer toda la extracción y ver cómo influyen estos datos, cómo cambian. Por ejemplo, está acá con la parte de la TIR. Entonces puede ver cómo cambiando determinados datos de ingreso se recalcula todo y cambian en el análisis o con lo que pretende analizar. ¿Para qué sirve esto? Para hacer, por ejemplo, estudios similares en otras plantas o en otras fábricas. Lo único que necesita es tener esquemáticamente un plano, ver la disponibilidad de los equipos, lo que tiene, lo que agregaría, y si estos bloques son lo suficientemente genéricos que permitan el cálculo y permitan analizar distintas actividades, eso se puede aplicar sin ningún tipo de problema para nuevos estudios. Así que
en este caso es, bueno, de la gente de industrial, bueno, saben mejor que yo de lo que se puede hacer bajo este esquema, ¿no? No sé si el resto de los alumnos eh, han hecho ingeniería económica, no sé en qué año están. Así que, bueno, esto fue una idea que acercó, no me acuerdo si alumno o alumna de industrial, porque esto fue previo en la parte presencial. Bueno, acá esta sí fue una alumna que hizo un estudio sobre un sistema de producción agrícola. Estaba vinculada a gente que alquilaba o tenía determinadas parcelas rurales donde eh, calculaban la producción que tenía para cada tipo de esas parcelas, donde consideraba qué se podía sembrar ahí, o qué producción se podía hacer, o calidad, rendimiento, tenía datos históricos y demás. Y obviamente no había bloques normalizados, así que ideó sus propios bloques. ¿eh? Y bueno, acá seguro no lo alcanzan a ver, a continuación están los atributos visibles, en este caso pues están mostrados de esa forma para hacer la captura, de cada uno de esos productos. Y una vez que los insertaba, bueno, se iban coloreando y quedaban con los datos obviamente ocultos. Ella podía trabajar con, inclusive escaneados, determinados mapas, determinados mapas de las zonas de donde trabajaban. Entonces, ella tenía ya sus distintas parcelas y sobre esas parcelas, ¿qué hacía? Colocaba los bloques con el tipo de producto que podía o convenía o por X motivo decidían poner en esa zona. Entonces, quedaba de esta forma, donde está coloreado y los datos ocultos. Después, ¿qué hacía? Extraía los datos con Excel, donde hacía la cantidad de unidades de trabajo agrícola, es una unidad que ellos tomaban, por mes, y esos atributos siempre entran en forma cruda, llamémosles así. Después les voy a explicar cómo manejarlos dentro de Excel. Y con Excel va después tomando los macros de Excel, tomando la información de esos atributos que ya están en el Excel, para reordenarlo en otras hojas y hacer los procesos de cálculo. Bueno, acá tenía, de acuerdo a sus criterios y para qué cada una de estas parcelas, los datos mensuales. Y además los graficaba para tener un registro mucho más claro de todos esos datos. Todo esto dentro de Excel, obviamente. Inclusive, hasta analizaba la combinación de cultivos de todo el grupo bajo análisis. Así que, bueno, esto, creo que hay un alumno que quiere entrar. ¿Viste? Y esos gráficos, bueno, de un simple vistazo ya sabemos lo que son los gráficos, son consecuencia de los datos que procesó y calculó en las distintas hojas de Excel. Así que, como pueden ver, obvio, detrás de esta alumna había gente que sabía y le fue pidiendo y evaluando qué era lo que quería tener.
Entonces, si ustedes analizan de tener solo un esquema de la parcela más los bloques que son bien claritos y fácil de identificar, una persona los ubicaba, conocimientos mínimos, no necesitaba ni tener conocimientos de AutoCAD, los ubicaba y después, haciendo clic en un botón de extracción o de Excel, arranca todo el proceso automático de cálculo, donde a su vez los macros se pueden ejecutar en forma automática o manual. Eso cada uno decide en función de lo que quiere, de la personalización en sí o de lo que pretende. Bueno, acá otra persona, este fue un alumno, también de industrial, trabajaba también vinculado a lo que era la parte de explotaciones agrícolas. Nada más que él se le ocurrió utilizar Google Earth. Él sabía qué parcelas estaban disponibles o hacerle cálculos para productores, que es una persona de Balcarce o de Tandil, no me acuerdo qué hablo muy bien. Bueno, podía hacerle determinados cálculos a los productores que él estaba vinculado. Entonces, también armó una simbología lo más asociada posible al trabajo que pretenden realizar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Directamente sobre el Google, marcaba, el Google con AutoCAD hacía el cálculo de superficie y después ponía los bloques con sus atributos para hacer los cálculos necesarios. Y inclusive tenía vinculado a temas de siembra y a temas de regadío, bueno, una serie de cosas que no vienen al caso y yo tampoco soy especialista. Así que, fíjense, en este caso se le ocurrió usar el Google. Directamente, bueno, acá colaboramos nosotros porque hemos hecho cosas con Google desde el grupo de investigación. Así que, bueno, pero quiero decirles que se liberó de tener un mapa como el caso anterior. Acá directamente conociendo y lo marcaba sobre Google. Bueno, acá esto lo mostré el día que di la clase de personalización. Este es un trabajo donde se hace estudios del recurso eólico en distintos lugares, zonas del país. Lo nuestro estaba centralizado en la zona de la provincia de Buenos Aires, donde acá, bueno, están las capturas de las distintas barras temáticas. Está la parte de Excel, donde en el Excel hay dos disparadores de macros, o sea, dos barras donde acá disparan los macros. Y en este caso también hubo que inventar los bloques, donde no hay simbología armada, y los bloques se pensaron en función de lo que tenía que representar. Acá serían el ejemplo de los aerogeneradores. Esto lo que ven al lado son los datos que se ingresarían, lo que es la rosa de los vientos. Esto es la curva de Wilbur, que bueno, es específica para cálculo del recurso eólico, y la banderita roja es para señalar el lugar donde se hace el estudio y además ingresar todos los datos meteorológicos, viento, altura, un montón de cosas que se necesitan para calcular el recurso eólico del lugar. Así que, bueno, esto sería lo que ustedes tendrían que, no ustedes, lo que
armamos o se armaron como blocos. Toda la parte de la clase que vi de personalización fue mostrando cómo se armaron, escribiendo cómo se armaron las barras de herramientas, los menús desplegables que están acá arriba. Bueno, ¿qué se hizo? Nosotros en el grupo de investigación tenemos digitalizado los partidos y tomó como base eso el alumno. Y en cada uno de los lugares donde teníamos datos que quería hacer el estudio, se ingresaron los datos. Estos son los que le decía, los datos meteorológicos. Después se sacaron los datos a Excel en forma automatizada y el Excel arma, por ejemplo, esta planilla resumen de los coeficientes, la cantidad de generadores, la producción de energía, lo que sea. Esto es cuando yo hoy les decía de que se deben armar resúmenes que representen la parte de los cálculos y como para armar el informe técnico. Bueno, acá pueden ver las ecuaciones que se usaron. Excel, haciendo un paréntesis, pueden hacer cualquier tipo de cálculo, de estadísticos, de lo que sea. Acá están las ecuaciones que se usan. Fíjense que con Excel, no sé si se alcanza a ver, son expresiones bastante complicadas, o supuestamente dirían, no puedo hacer ese cálculo en Excel. Bueno, con esto se calculaban los histogramas de frecuencia, se hicieron las curvas de la potencia del generador en función de los datos, la rosa de los vientos, todo esto se hizo dentro de Excel. Son los procesos de cálculo y después el graficado. Por ejemplo, bueno, después la parte de energía, está el cálculo de potencia, la parte de energía generada y los gráficos de densidad de potencia. Esto es muy técnico, no voy a entrar en explicarlo. Si alguno en algún momento cae a hacer una tesis con estos temas, bueno, charlaremos en particular. Bueno, y después se sacan un factor de utilización de donde se ubicaría ese parque eólico, de la energía generada por el parque, por cada generador, etc. Bien, todo esto se calculó en Excel. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que lo único que necesitamos es tener, por ejemplo, los datos meteorológicos de cualquier lugar. Me dicen de Ushuaia, bueno, de algún lado saldrá la ubicación, con Google Earth, por ejemplo, tomamos la base de Google Earth, y ahí, en esas coordenadas geográficas, ponemos los datos meteorológicos que disponemos. Y después, lo único que hay que hacer es ver la base de datos o agregar algún aerogenerador nuevo o que interese por algún motivo en esa zona, y automáticamente tocando un par de botones se hace todo este proceso de cálculo, todo en forma automática. Se arman las curvas, se arma el informe final de todo ese cálculo. Después hay que hacer un estudio, no sé, en Mendoza, en Malargüe, vamos a Malargüe y hacemos lo mismo. O en, no sé, las cataratas, donde se les ocurra. Estamos independizados del lugar, digamos, del mapa físico, del mapa donde queremos posicionarnos. Sí necesitamos las coordenadas geográficas, ¿no? Y los datos meteorológicos del lugar, y después hacemos el cálculo. Sí, llevó un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, pero después cualquier estudio es repetitivo. Cambian los datos de entrada, pero todo el proceso de cálculo está aceitado, está funcionando y nos despreocupamos. Imagínense si para cada cálculo que hubiese que hacer, hay que, obviamente, por ahí lo tendríamos en
en una planilla, en un Excel. Pero habría que empezar a cargar los datos en distintas casillas y demás. Acá voy al lugar, al símbolo, directamente, y en ese símbolo actualizo o cambio los datos. Puedo hacer simulaciones con una personalización. ¿Por cómo voy a hacer una simulación? Es muy simple. Vuelvo, veo los datos que salieron, vuelvo al entorno de AutoCAD, cambio el dato que quiero y vuelvo a hacer la extracción. Y esos datos ya me reflejan otros resultados. Quiero seguir investigando, voy y cambio otro dato. Por ejemplo, vuelvo y digo, bueno, esto es con tantos metros de altura de tal generador. ¿Qué pasa si aumento o bajo la altura de ese mismo generador? Voy al simbolito de generador, cambio el dato y automáticamente tengo el resultado. O cambio la marca, que tiene otras características, obviamente va a tener otro tipo de equipo. Entonces, vuelvo a analizar los datos. ¿Cómo harían si no tuvieran una personalización para hacer este tipo de simulación? Sería muy complicado. Así que esto es una forma de trabajar. Bueno, acá, esto fue un alumno que cursó el año pasado en forma virtual, los eléctricos electromecánicos a lo mejor lo conocen. Bueno, él creo que trabaja en una fábrica de mantenimiento de transformadores. Estaba haciendo una pasantía, no recuerdo bien. Bueno, en definitiva lo que se quería evaluar era el estado de transformadores trifásicos en baños de aceite en función de los ensayos realizados y siguiendo las normas. Entonces, en AutoCAD tiene el dibujo mayor que ustedes están viendo, que es donde él va a ingresar los distintos datos. En un ambiente gráfico amigable, muy parecido a lo que es la estructura armada de cómo va por un lado la baja tensión, la parte de media tensión. Es muy técnico también. Los eléctricos electromecánicos se han cursado máquinas, supongo ya. Y bueno, sería la forma de ingresar en el ambiente gráfico de AutoCAD. Y armó estas barras de herramientas, donde están distintas formas de cambiar y poner datos adicionales. Bueno, eso era en AutoCAD. Y en Excel, él arranca su primera página donde tiene estos botones que son los que disparan los procesos de cálculo. Por ejemplo, acá hay uno que es cargar y actualizar los datos, o sea que carga los datos que vienen de AutoCAD, la extracción de atributos. Arma el informe técnico, que es lo que yo les vengo diciendo, va a una sección de gráficos y después también tiene toda una sección de normas y estándar porque tiene links a PDF en función de las normas. Entonces, de esa forma, no tiene que andar buscando algún PDF perdido, dónde estará, en qué carpeta, sino que de ahí va y mira la norma que siempre está enganchada. Esto se va a cortar. Reconecto y seguimos unos minutos más. Así termino de mostrarles lo que quedan y hablamos lo que les decía hoy del recuperatorio. Así que nos reconectamos en unos minutos.